como era de esperar, y tener como invitada a Roser pues es peligroso, entre otras cosas porque ya ha dejado caer pues que el moderador no sirve para nada. Entonces, ¿qué hace un chico como yo en un lugar como este? Pero siempre acostumbra a ser apasionante. Mil gracias, pero 1000, 2000 multiplicado, elevado a cuarta potencia a los dos ponentes, porque han sido capaces no de cumplir con el tiempo, sino de, bueno, en media hora hemos terminado, o sea que podemos irnos ya a comer directamente. Tenemos media hora por delante para hacer lo que realmente la mesa debía ser, que es una mesa de debate, a ver si somos capaces de hacerlo. Os mantengo con las 8 opiniones en el blog, por respeto incluso para quienes lo han hecho, pues con ellas. Otra pregunta que había pues era para abrir el debate, porque podéis empezar ya a pensar lo que vais a decir inmediatamente, porque quedan 2 diapositivas de entretenimiento y vais a tener que hablar vosotros, y ahora sí que se va a cerrar la puerta de forma automática para que no podáis salir sin decir nada. Sobre la financiación de la industria, pues ya veis, pues hay división de opiniones, probablemente hay matices, como en la encuesta nos ha presentado también Miguel Ángel antes, pues que había una división importante entre las opiniones que tienen nuestros compañeros o compañeras. Si podemos optar por otras vías de financiación, curiosamente, entre las 8 opiniones, pues hay varias propuestas o varios comentarios, ¿no? Uno que dice que ha dejado de pedir ayuda a los laboratorios, disminuir costes, cómo puede ser que otros congresos cuesten 100 euros, ¿por qué nosotros no? Alguien pues hace una propuesta pues bonita, yo creo, de financiación, lo que podríamos traducir por financiación en masa o algo parecido, esto que está de moda ahora, el micromecenazgo, hay incluso pues cantantes que lo hacen, etcétera, pues ¿por qué no hacer micromecenazgo con nuestro congreso? Bueno, pues algunas ideas que han vertido esas 8 personas. Y la pregunta del millón, con un error por mi parte en la independencia, evidentemente, debe ser algún problema interno, pues estamos dispuestos a financiar el Congreso. Pues también hay división de opiniones, alguien que dice, pero nuestra independencia se ha visto nunca comprometida, y pues la gente hacia el sí, pero siempre con algún condicionante más. Pues los de aquí arriba no tenemos nada más que decir. Por tanto, tenéis 25 minutos largos que son vuestros y podemos dar paso a la siguiente mesa puntualmente. ¿Tenemos un micro de sala o se te oirá? Hay una palabra, tú pedías la palabra por ahí, ¿no? ¿No? Pues perdí. Didi. Pues puedes probar sin micro y vamos. Ha felicitado a los ponentes, no al moderador. Ha dicho que le apetecía mucho venir a esta mesa y nos estaba empezando a explicar ahora que en su centro de salud alguna cosa que ocurría. En el próximo congreso no tendré ningún conflicto de interés porque no me van a invitar. Gracias. Felicitar al moderador por su excelente trabajo. Te quiero. Yo en más de una ocasión he escuchado lo siguiente. Oye, en el café, ¿a qué congreso vamos este año? ¿Dónde es? Primera pregunta. ¿No? ¿En Canarias? ¿En Granada? ¿Dónde es? ¿No? ¿Y a quién le pedimos dinero? Es que efectivamente, es que yo terminé la residencia hace 6 años. Yo no me había planteado nunca que me pudiera costar dinero de mi bolsillo ir a un congreso. Yo creo que ese es el punto de partida. Es que ¿quién está dispuesto a pagar 1.000 euros por ir a un congreso? Entonces, ese modelo hay que cambiarlo. Pero claro, cuando uno mira el resto de las especialidades, tú le comentas a tus compañeros de residencia, bueno, es que igual estoy pensando en ir al congreso. Dice, pero ¿le habrás pedido a alguien el dinero para el congreso? Digo, porque se echan a reír. O sea, tú le dices a un cardiólogo, a uno de Respi, oye, que igual me pago de dinero el congreso. Pues pídele a alguien. Entonces, claro, en esa situación estamos, en que a dónde quiere ir la SENFIC con esto. Pero al mismo tiempo dice mucho de esta sociedad que está haciendo esta reflexión. Estemos los que estemos, pero bueno, luego se verá en Irequía. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Roser,
le felicito, porque claro, venir aquí y poner los puntos sobre las sillas pues es difícil, pero se lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Yo lo que quería era empezar transmitiendo un poco una experiencia. Soy de Perú, vine aquí a hacer el doctorado y después la especialidad y me he quedado. Pero cuando empecé en Perú a estudiar la licenciatura, nosotros con un grupo de compañeros veíamos que en Europa, que en el resto de sitios se hacía investigación y dijimos, ¿por qué aquí no se hace? Fundamos una sociedad científica y empezamos a organizar congresos. Esta motivación se empezó a extender, se formó una sociedad científica a nivel latinoamericano y nosotros cada año hacíamos muchas actividades para juntar el dinero con el cual pudiéramos ir. Y cada uno tenía que esforzarse y preparar trabajos de investigación porque era la forma de acceder a la financiación grupal que se conseguía. Es decir, tú currabas tu acceso y lo conseguías por un soporte grupal y tu beca de acceso era el tener al menos una autoría principal en un proyecto de investigación. Con esto lográbamos, además, hacer parte de un grupo de referencia en investigación a nivel universitario que se fue consolidando en Latinoamérica, la SOCIEMSA. Cuando me vine a Europa, a mí me sorprendió muchísimo la realidad, porque aquí nadie se planteaba ni tan solo colaborar un euro de su bolsillo, pese a que aquí el ingreso per cápita es mayor. Estamos hablando de que del país del que procedo, el esfuerzo que uno hace para asistir a un evento científico es realmente importante. Y esta fue una realidad que me llamó la atención. La dejo un poco en el tintero. ¿Por qué este cambio de intereses? Porque la sociedad aquí se ha acostumbrado, y es un pensamiento que me da la sensación, que a lo mejor es subjetivo, es como si aquí la sensación es de que yo me lo merezco todo y me lo tienen que dar todo. Una realidad que también la percibo en los pacientes, acostumbrados a transferir su responsabilidad al médico, un médico en formación que se acostumbra a transferir la responsabilidad a las autoridades o a quien sea, y todo es una transferencia de responsabilidades, donde cada uno no asume lo que le toca, entre comillas, y permitiéndome la expresión. Otra cosa que también he echado mucho en falta es que la actividad científica no es válida hasta que no cumple su última etapa, que es la publicación y difusión de sus resultados y contrastación públicamente de los mismos. Cuando he ido a presentaciones de trabajos de investigación, el tiempo que dejan para el debate y la discusión es tan mínimo o irrisorio que ni tan solo puedes hacer una pregunta de metodología porque no ha lugar. Se agrupan los trabajos en la mesa de mejores trabajos y se presentan uno a velocidad del siguiente, respetándose el tiempo de presentación, pero, insisto, casi nada de tiempo de debate. Y yo añadiría a la lista que ha presentado Rosé como un motivo importante de reunirnos en congresos el contrastar tus resultados y exponer a una comunidad científica, entre comillas, esta calidad metodológica que has empleado, porque siempre las preguntas que puedan ir surgiendo puede encontrar esos sesgos o estas variabilidades que a lo mejor tu grupo necesita escucharlas o contrastarlas, ¿no? Entonces, esto era un poco una experiencia que quería compartir. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Carmen Rodríguez, soy médico de familia. No, solo necesitaba el nombre para darte las gracias, Carmen. Muchas gracias por tu reflexión. De verdad, muchas gracias. ¿Había una palabra por aquí? Sí. ¿Queréis comentar alguna cosa? Sí, muchísimas gracias por la aportación. Yo creo que la transferencia de conocimiento sí que es un tema a trabajar, es decir, de qué ciencia traemos al Congreso y cómo se difunde o cómo se publica, ¿no? Y hacer un seguimiento de esa. Yo creo que es una aportación muy, muy interesante y que se debería tomar en muchísima consideración en el futuro, ¿no? Sí, de hecho es una de las cosas que sale en este artículo de Ioannidis también, ¿no? Cuando habla de que se prima mucho más la cantidad que no la calidad, sigue explicando que esto está demostrado porque después muy pocas cosas de las que se comunican en los congresos luego son publicadas en revistas científicas, ¿no? Sí. Adelante. Hola, mi nombre es Ángel Comas, vengo de Asturias
Y bueno, quería comentar. Bueno, en principio, como habéis hecho vosotros, conflictos de interés. Yo estoy aquí, me pago mi viaje, me pago mi inscripción y el hotel me lo paga una industria farmacéutica, un laboratorio. No me lo paga Senfic, desgraciadamente. Bueno, también sobre eso quería comentar una cosa. Creo que hay que ser transparente. Os felicito por todo, pero también eso por vuestra transparencia. Creo que debería ser obligatorio esto que habéis hecho vosotros. Y creo que también hay que plantearse que tampoco hay que ser excesivamente estricto en este tema, porque no sé si os habéis planteado quién financia Senfic. Vosotros financiáis Senfic, pero ¿quién financia Senfic? O sea, a vosotros está financiando la industria farmacéutica. Bien, dicho esto, vamos a ver. Mi experiencia de los congresos es grande, antigua. Yo desde el año 80-81, que recuerdo que fue el primer congreso en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, totalmente artesanal, creo que hasta Valladolid, fui a la mayoría, si no a todos, a la gran mayoría. Dejé de ir. Y reflexiono un poquito porque dejé de ir porque la cantidad primaba sobre la calidad. Una cosa muy sintomática sobre este tema de la cantidad y la calidad, para mí, siempre han sido los talleres. Que siendo fantásticos muchos talleres, yo siempre he pensado y he discrepado de mis amigos en el sentido de que a mí no me parecía que el congreso no era un sitio para hacer talleres. Los talleres son otra cosa, muy intensa, muy útil, pero que yo no voy a un congreso para hacer un taller. Entonces, y me parece muy sintomático que a la gran parte, a la gran mayoría de los asistentes, lo que más les interesa son los talleres, que para mí no es algo que debía haber en un congreso. Entonces, para mí los congresos son calidad y son contacto con profesionales en torno a esa calidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir, es mi opinión, una de las 3.000 opiniones que habrá aquí, tenemos que ir a congresos con menos industria, asumiendo que eso va a significar menos cantidad de asistentes, por supuesto muchas menos cantidad de actividades, por favor, actividades de calidad, menos comunicaciones, menos de todo, pero que sean interesantes. Entonces, bueno, yo creo que esa es la idea y que tenemos que decidir, la sociedad tiene que decidir qué quiere. Industria, cantidad de asistentes, cantidad de contenidos, como tenemos ahora, talleres, de todo, que te pierdes, que no sabes ni qué hacer. O queremos calidad, contacto entre profesionales y trabajar un poquito mejor, que nos ayude en nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que decidir. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con el compañero, sí. Afirmo todo. Vamos, completamente de acuerdo. Y al hilo de lo que comentas, yo les recomiendo el informe CESPAS de 2011, que analiza los conflictos de intereses que pueden tener las sociedades científicas con las empresas, ¿no? Y en ese informe yo creo que no podemos pasar del todo a nada, ¿no? De 0 a 100 o de 100 a 0. Yo creo que los cambios necesitan un proceso de transición. En ese informe hay 3 valores que se destacan, que son la transparencia, la proporcionalidad y la independencia, ¿no? La transparencia quiere decir que publiquemos exactamente qué tipo de relaciones tenemos con las empresas y que cualquier socio en abierto pueda leerlo, convenios de colaboración, quién financia el congreso. Se me ha quedado el cartel, pero sigo siendo el mismo, Miguel Ángel. Esa es la transparencia. Y el tuyo, ¿no? Cae de muy Sí, alto, ¿eh? Menos mal que se me ve. Sí. Esa es la transparencia. Primero, que todo el mundo sepa de dónde vienen los dineros, quién los financia, para qué proyecto. Bien, eso en principio sería como un siguiente paso en la transparencia, ¿no? La independencia significa que las empresas pongan presupuesto para actividades que la sociedad decida, ¿no? Eso es un cambio. No sé cuántas empresas en este momento estarían dispuestas a hacerlo, ¿no? Bien, es verdad que hace años se hacían simposios satélite y actividades vinculadas a un producto que ahora ese cambio se ha dado, ahora no han desaparecido, no se hacen. Hace 10 años, pues a lo mejor no se hacen en el Congreso Senfic. Hubiéramos pensado, bueno, pues este cambio no se puede dar. ¿Cuál es el siguiente cambio? Que las empresas sean capaces de entender que lo que están ayudando, en todo caso, es hacer actividades de formación, sin entrar en ningún tipo de contenido, porque siempre al final, pues serían convenios macro, ¿no? O sea, usted pone un dinero y yo decido para qué lo destino, ¿no? Que puede ser bioética, puede ser actividades comunitarias o puede ser otra cosa, ¿no? Y luego la proporcionalidad quiere decir que si yo recibo un dinero, tengo que ser muy proporcional, o sea, lo tengo que emplear como sociedad sin ánimo de lucro. Prácticamente todo lo que yo recibo lo tengo que incorporar a una actividad que sea positiva y de formación y útil para mis socios, ¿no? Yo creo que esos 3 principios podrían ser la base para el siguiente cambio, ¿no? Que yo creo que tiene que ser progresivo y que sobre todo tiene que partir de nosotros como individuos y como socios de
de las diferentes sociedades científicas, más que esperar que la sociedad científica genere el cambio, porque la sociedad no podrá hacer ningún cambio si sus socios no están de acuerdo y convencidos de que ese cambio es positivo, ¿no? El primero, yo creo que de los 4 valores que yo he puesto, en la independencia, la transparencia, la responsabilidad moral y la austeridad, hay 2 valores que no tienen mucho problema en poner, problema económico, que es la transparencia y la austeridad. O sea, a ver, para ser transparentes eso no cuesta. Esto es, vas y lo pones y ya está. O sea, no hay más problema, ¿no? Y la austeridad es un valor que puede ayudar a que algún día quizá podamos ser independientes, ¿no? O sea. Sí. Yo, en primer lugar, quiero declarar que preferiría un congreso de 400 personas donde cada uno se pagase lo suyo y ya está. Y como decía Rousset, que el congreso valga lo que pagas por asistir. Pero una vez dicho esto, querría que me aclaraseis una cosa, y es, ¿qué tiene de malo que la industria farmacéutica financie Senfic cuando en las encuestas una enorme mayoría de nuestros compañeros dicen y declaran con absoluto desparpajo que a ellos no les afecta en su prescripción el que les hayan pagado un congreso? Has preguntado qué tiene de malo, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Has preguntado, Fernando. Sí, con todos los... O sea, ¿por qué no podemos seguir así? ¿Qué tiene de malo? Lo ha preguntado sin ningún pelo en la lengua. Porque la cabeza no tiene. Bueno, quizá esta pregunta la deberían contestar no los que asisten a los congresos, sino los que no vamos. Que son muchos también, ¿no? Los que no van nunca al congreso. ¿Por qué no van nunca al congreso? Yo, vamos, lo que les comenté antes, ¿no? Yo creo que no se trata de malo o bueno, sino de en qué sociedad quieres estar, ¿no? Y con qué valores, ¿no? Yo creo que lo que tiene que quedar claramente de manifiesto son las relaciones que tiene tu sociedad con determinadas empresas o posibles patrocinadores, y que tú valores si esa información te es suficiente para discernir si el contenido de un congreso es válido o no es válido para lo que tú estás pidiendo, ¿no? Quiero decir, lo de valorarlo en términos de maldad o no maldad, bueno, al final son diferentes calidades, ¿no? De qué es lo que le pedimos nosotros a nuestra sociedad y a nuestro congreso, ¿no? Y insisto que tiene que partir esa reflexión, pues la que tú hacías, ¿no? Pues mira, tú lo tienes clarísimo, pero lo tiene que tener claro la mayoría de nuestros socios para ir avanzando, ¿no? La sociedad no puede avanzar sin sus socios, ¿no? Quizá por ahí empezamos en el grupo de congresos a hacer una encuesta a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y nos sorprendió un poco, pues quizá más lo que no hay, o sea, lo que no vimos en la encuesta que lo que hay, que parece que es una cierta nostalgia, ¿no? Del modelo, vamos a llamarlo tradicional, o el fantasma de los congresos pasados. De todas maneras, sí, querría deciros que en esas mismas encuestas es sistemático que la inmensa mayoría de los médicos piensan que a sus compañeros sí que les influye las relaciones con la industria farmacéutica a la hora de la prescripción. Hola, soy Tomás Gómez y, bueno, ya voy a 29 congresos, solo le faltaba 3, 2 porque todavía no era residente y 1 porque me coincide con la posición. Lo que pasa es que tengo un sesgo que nunca me he tenido que pagar, creo que nunca me lo he tenido que pagar porque he sido miembro del comité científico, de la junta directiva o de cualquier otra cosa y siempre normalmente he venido como invitado. Entonces tengo un sesgo desde ese punto de vista. Pero creo que los congresos tienen un factor motivador, por lo menos para mí tiene un factor motivador como especialidad. Yo no vengo aquí a buscar ciencia fundamentalmente. Yo soy de esos que decías que venimos a ver a los compañeros. Y sí que, porque ha habido mucha gente que hemos estado en cosas y te anima a venir a ver a los compañeros y te anima a venir a ver que se están haciendo cosas y que hay otra gente que tiene mucho interés en hacer cosas y se mantiene motivado a pesar de todas las cosas. Entonces para mí eso me sirve para cargar las pilas. Entonces puede que no saque nada concreto o lo veré luego porque luego te lo llevas a casa y lo lees y te llevas la documentación, etcétera. Pero sí que yo creo que ese factor también hay que tener en cuenta. Entonces a mí me parece importante intentar que los congresos pueda venir más gente. Creo que eso es importante.
Hay que ser lo más austeros posible. Eso también estoy de acuerdo, que tenemos que bajar y tenemos que cambiar la mentalidad del gratis total, que no sabemos ni pagarnos una copa, que queremos que nos inviten hasta las copas. Esa tradición la tenemos en medicina y es verdad, y nos cuesta comprarnos un libro porque ya hemos perdido, eso lo hacíamos hace años y hasta nos desgrababa. Pero entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, pero hay que buscar cómo fomentar que venga la gente. Yo creo que es bueno juntarnos 3.000, 4.000 personas y poder sentir que somos una especialidad con fuerza, que somos una especialidad que está ahí, que sale en los medios de comunicación, que tiene difusión y que nos da nos aumenta un poquito nuestra confianza y nuestra fuerza. Creo que ese factor también hay que tenerlo en cuenta, para mí es importante. ¿Una palabra al fondo? Sí, hola, me llamo Iván. Yo también soy de la Junta Directiva, con lo cual también tengo el sesgo de que me han pagado el Congreso. Yo solo quería lanzar una reflexión. Siempre se habla de la industria y me gustaría saber si la mesa cree que el tema de que la industria esté implicada en los congresos aumenta el precio. Yo creo que hay una relación directa. Tradicionalmente la sociedad se ha financiado con los congresos, es decir, y la industria paga el 90% de las inscripciones. Sabemos que el 90% del dinero que nos viene del congreso es de la industria, con lo cual al final los asistentes son meros puentes de coger la captación y pasarla a la sociedad. Eso no es intrínsecamente malo, todo depende de para qué se emplee el dinero, como ha dicho Miguel Ángel, y eso no tiene por qué ser en sí malo. Pero sí que creo que el precio de los congresos se ha inflado. Ahora que la industria va a desaparecer como financiador, probablemente podamos conseguir un descenso en el precio de los congresos hasta cierto punto. Pero ¿de dónde se va a financiar la sociedad entonces? Quiero decir, habrá que preguntar a los socios también qué va a pasar, porque puede que llegue un momento en que haya que plantear un aumento de las cuotas. Pagamos 50 euros al año, no sé, dependerá de cada comunidad, pero creo que es muy poquito, que sería una cosa a la que hay que entrar también, porque hablamos de congresos, pero creo que el asunto es complejo. Hay 2, 3 palabras más, no vamos a dar más palabras y los 3 que habéis levantado la mano, 1, 2, 3, muchísima brevedad, porque si no se nos va a ir el tiempo. Han sido los ponentes muy estrictos, ya os lo pido a vosotros. Sobre las dos últimas intervenciones, efectivamente, el Congreso es motivador. Yo creo que por eso hablaba antes de la propuesta de buscar formatos que focalicen a los grupos, a la gente que está haciendo cosas, pero con un objetivo, lo que comentaba la compañera de Perú, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de venir al Congreso? Pues hacer este proyecto para diseminar, hacer una difusión diseminación de resultados, publicación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que buscar ese tipo de dinámica interna que nos motive a venir, ¿no? Y sobre el tema de la cuota de inscripción, yo creo que es un tema, bueno, ciertamente claustrofóbico. Mi visión personal, y como he sido presidente de la Sociedad Canaria hasta hace un mes, mi enfoque siempre ha sido que los congresos se financian por volumen de asistentes, no hay que buscar otra cosa, hay que intentar que venga mucha gente. Para que venga mucha gente tienes que poner un programa atractivo, unos objetivos y hacer una difusión intensiva entre tus compañeros, ¿no? Y hay que trasladarle, desde mi punto de vista, esa visión pues también a las empresas, ¿no? A mí lo que me interesa es que haya gente, no que me pongan otros modelos de colaboración, ¿no? ¿Gente para qué? Pues para cumplir los objetivos fundamentales del Congreso, que es la formación y la presentación de investigación de calidad, que debería ser el centro y el motivo para asistir, además del, bueno, pues el que se ha comentado social, ¿no? Pero yo creo que focalizar y conseguir un gran volumen de asistentes sí que puede bajar el precio de inscripción, más allá de las medidas de austeridad o contención de gastos o bajar el glamour, digamos, alojativo y en fin, de otras cosas de logística que se pueden contener perfectamente, ¿no? Y que, por supuesto, empecemos a pensar en asumir una serie de gastos. Medio minuto para cada interviniente. Hay 3, ¿eh? 1. ¿Yo? Sí, sí, tú. Bien, soy Francisco Javier Gallo Vallejo, de la Sociedad Andaluza, y estoy muy implicado con este tema, evidentemente, porque soy el presidente del comité organizador de Granada 2013. Entonces, como entenderán, estoy muy interesado en escuchar las reflexiones, en haber conocido los resultados de la encuesta, que ha presentado Miguel Ángel. El moderador me está haciendo ya... Pero, evidentemente, supongo que estas propuestas que ha hecho Miguel Ángel al final de su intervención, que han lanzado 5 propuestas ahí abiertas en base a los resultados de la encuesta y algún debate ya del grupo de congresos de SENFI, pues claro, habrá que analizar cada una de esas porque, evidentemente, quizá haya que ir inclinándose por alguna de las propuestas que habéis lanzado,
No sé con qué facilidad de aplicación para el próximo o para el siguiente, pero evidentemente tendremos que reflexionarlas, quizás no en este momento, evidentemente, porque la brevedad nos aconseja ir terminando, ¿no? A mí sí me ha quedado claro que hay ciertas ideas, algunas las ha expuesto también Roser, muy interesantes, como que tenemos que ir adaptándonos a las dificultades que ahora mismo tiene el congresista para venir, no solo en cuanto a precio, no solo en cuanto a falta de financiación, sino en cuanto a falta de permisos. Y el tema de los fines de semana o ir llegando el Congreso más hacia el fin de semana que en mitad de la semana, quizás sea una de las primeras decisiones que hay que ir tomando para facilitar la asistencia a la gente, ¿no? Y creo, Fernando, es muy respetable el tema ese de que le gustaría un Congreso de 400, pero creo que una sociedad de 20.000 socios le debería preocupar que su Congreso Nacional vengan 400 socios nada más, cuando los 20.000 socios se nos pueden estar yendo con todas las razones, con todos sus argumentos, a los congresos de otras sociedades que a lo mejor ni siquiera son socios de ellas, ¿no? Buenos días. Bueno, yo soy Verónica Casado. Lo primero que quiero hacer es agradecer las ponencias, a Miguel Ángel su mirada, a Roser su inteligencia y su punto crítico y, por supuesto, a Albert su moderación, que ha sido espectacular. Fuera de bromas, lo que yo quiero es, de alguna manera, felicitar a Senfic porque pasar de 7.200 a 3.000 es fruto de algo. Es decir, esto no es de gratis, es de una toma de decisión de hace muchos años en las que se decidió buscar independencia de la industria y eso se paga. Es decir, que sí que es verdad que tenemos riesgos, sí que es verdad que la industria sigue estando muy presente, pero sí que es verdad que forma parte de la independencia. ¿Que puede que nos guste más? Bueno, hay una parte de nosotros que puede que nos guste más, pero también hay una parte importante que también forma parte de la sociedad y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a mí me parece muy importante escuchar lo que nos dicen los socios e intentar mantener ese duro equilibrio entre nuestros conflictos éticos propios, que, por cierto, yo he venido a todos los congresos, he venido financiada por Senfic, menos uno que estaba en gestión y que me lo pagué yo, porque para mí venir a los congresos Senfic es meterme gasolina. Es decir, a mí me parecía un poco lo que decía Tomás. Puede haber muchas razones por las que uno viene al congreso, pero muchas veces lo que te hace es formarte parte de un proyecto importante que ha sido importante en este país. Entonces, agradeceros vuestra perspectiva, pero lo que yo quiero es que no olvidemos que estamos en la situación que estamos, que no es mala, que yo creo que de alguna manera ha sido voluntaria y que ha sido una toma de decisión que se tomó hace unos cuantos años en las que en el Congreso de Valladolid lo pagamos claramente. Es decir, a mi centro de salud van ofreciendo a los residentes ir a un congreso determinado, pero todavía estoy por esperar que le digan a los residentes ¿quieres ir al Congreso Senfic? Eso ya no se escucha, o se escucha mucho menos. Gracias. Última palabra. Hola, soy Paco Muñoz de La Madrileña. Mi conflicto de intereses. Mi sociedad me paga el congreso, me paga el hotel, lo pago yo. Y os lo agradezco. Luego, conflicto personal. Yo firmaría todo lo que ha comentado Roser, pero también he formado parte de la organización de algún congreso Senfic. Otra cosa. Creo que la gente que está aquí no representa al socio medio de Senfic, te aseguro. También históricamente Senfic se ha preocupado por este tema. Hace 15 y 16 años yo me acuerdo que se ha comentado este tema, la organización del Congreso. Primero seguramente por mejora del Congreso y seguramente también porque a veces el Congreso puede entrar en conflicto con los valores de Senfic. Posiblemente las dos cosas. Yo entiendo a Senfic como empresa y entiendo a Senfic como sociedad científica. Y ya por último, si a un socio medio se le pregunta si el Congreso vale lo que cuesta, probablemente diga que no. Y estoy con Tomás en que la gente viene al Congreso por muchas cosas. Algunas científicas y probablemente pesan mucho otras cosas. Antes de finalizar, muchas gracias a los que habéis asistido. Gracias especiales a los miembros de la Junta de Senfic, algunos de los cuales están aquí presentes, y eso dice mucho a favor de nuestra sociedad científica. Y como tengo que ganarme un poquitín también el sueldo, pues yo quería una reflexión final, me la permito, pues esa libertad. En tiempos de zozobra tenemos muchas dudas, porque yo creo que lo que hemos tenido hoy son muchas dudas sobre el formato, sobre la financiación y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestros congresos. Pero en estos tiempos de zozobra hay que aprovechar, ser valientes y apostar. Lo hicimos en otras situaciones y, por cierto, en algunas salimos airosos. Ahora, algunos, entre los que me cuento, mucho más maduros,
Quizás nos toca ser valientes para una nueva generación de socios de Senfic. Quizás en el pasado nos equivocamos, quizás apostamos demasiado por la cantidad, pero la fuerza no nos la ha dado ni nos la da nunca el número de asistentes. Por cierto, tenemos mucha más diversidad de congresos ahora que antes y quizás si sumamos el número de asistentes es el mismo o mayor que el de antes. No nos lo da los asistentes, sino que nos da la fuerza, la calidad, la honestidad y seguramente en estos tiempos la austeridad. Y seguramente nos daría mucha fuerza social, que es la que nos interesa. La fuerza la da también la determinación para liderar un cambio que seguro que es necesario. El sentido tendremos que verlo. Cambio que es necesario que lo lidere la Junta, pero también que lo lidere cada uno de nosotros, de los que vienen o de los que ni vienen a los congresos. Para el intercambio científico entre las dudas que han surgido, seguramente sería suficiente el virtual, pero a todos o a muchos nos cuesta renunciar al contacto humano. Nos aferramos a seguir engañándonos pese a las evidencias publicadas, pensando que la financiación externa a nosotros, a mí, no nos influye. Nos seguimos engañando. Seguramente debemos aprender que nuestra independencia nos refuerza socialmente, pero que también tiene un precio, como todo en la vida, todo tiene un coste. ¿Podríamos, por ejemplo, renunciar a 10 euros al año y a alguna comodidad? Algunos, como habéis visto, ya dicen sí. ¿Te apuntas? Eskerrik asko.